Esto es Salud en Buena Forma. Gracias por seguir con nosotros. Tal y como les anunciamos, está con nosotros el doctor Miguel Sánchez Cava, quien tiene especialidad como cirujano urólogo. Está de visita hoy con nosotros. Doctor, gracias por acompañarnos y por venir a mostrarnos, a enseñarnos cómo caminar mejor en esta vida. Sobre todo con lo que tiene que ver con próstata y cirugía robótica. Sería interesante que usted nos explicara desde el concepto médico qué es la próstata y qué función tiene en el cuerpo humano. Sí, bueno, muy buenas. Gracias por la invitación. Buenas al público televidente y agradecer como siempre la invitación que nos hacen para llevar información a la televisión, ¿no? Bueno, ciertamente hablar de próstata, lo primero es saber qué es la próstata, como nos ha preguntado. La próstata es una glándula, es un tejido que se ubica por debajo de la vejiga y delante del recto, que produce un líquido de secreción, un líquido blanquecino que se llama semen, y que ese líquido permite nutrir y transportar los espermatozoides. Además, ahí en el interior de ese líquido que produce esta glándula, se transporta también proteína y la sustancia conocida como PSA, que para muchos es el límite para decidir cuando una persona tiene un problema en la próstata, pero que el PSA o antígeno prostático específico es lo que permite que el semen haga una licuefacción. Lo que yo le explico a la gente es que permite que el semen parezca más leche o yogur que queso, es decir, que permite que se vuelva líquido al cabo de un momento. La próstata tiene normalmente unas dimensiones, un tamaño que pesa y ronda entre los 16 y 22 gramos. Con el paso del tiempo y el envejecimiento, ella puede ir creciendo y dar algún tipo de trastorno. Pero esa es la función de la próstata, producir un líquido, el líquido seminal. Tú dijiste que la próstata produce líquido seminal. ¿Las vesículas seminales no producen líquido seminal? Sí, lo que sucede es que la próstata la produce y la vesícula la almacena. Entonces, el almacén del líquido seminal es la vesícula seminal. Correcto. Si ponemos la imagen de lo que es la próstata en pantalla, vamos a poder definir esta pregunta que el doctor Lora nos acaba de hacer. En la porción superior aquí, vemos esto que está aquí, que parece una castaña, es la próstata. Eso que está aquí abajo son las vesículas seminales, que son dos sacos donde se almacena el semen. Y lo que hay en el medio es el conducto eyaculador, que se une al conducto deferente para vertir la secreción a nivel de la uretra. Y por eso nosotros eyaculamos y orinamos por el mismo conducto. En este lado izquierdo del televidente, vemos aquí cómo se ve la glándula prostática. Aquí tenemos la vejiga, aquí tenemos el recto, de manera que nosotros podemos introducir el dedo por aquí y tocar la consistencia de la glándula. Y fíjense que por el medio de la próstata le atraviesa el conducto o uretra. De manera que cuando la próstata crece, vemos aquí cómo está, el conducto atravesando la próstata por el medio. De manera que cuando la próstata crece, obstruye el conducto. Y de ahí muchas veces la sintomatología del paciente. ¿El semen es una producción constante a nivel prostático? Sí, es constante. ¿Es constante? Sí, es continuo. O sea, ¿desde qué edad se comienza a producir semen, la próstata? A partir del desarrollo de la adolescencia. En ese momento es cuando empieza a producir una secreción. Una secreción. Doctor, ¿por qué al hombre le cuesta tanto tomar la decisión de ir al médico, fundamentalmente al urólogo? Porque hay algo que desde el punto de vista médico se haya determinado el por qué esa aprehensión. Bueno, excelente pregunta. Yo creo que si nosotros podemos llevar esta información al público televidente, yo me doy por satisfecho hoy. Más que hablar del robot, el tema está en convencer al latino, sobre todo al caribeño y al dominicano. No somos muy machistas, no reconocemos muchas veces y siempre estamos con el tabú del tacto rectal. Ese es el día a día de nosotros. Realmente el examen físico, el tacto rectal, no debería representar un problema. No es verdad que es incómodo. Un paciente debidamente relajado, debidamente informado, no debería sentir molestia en un tacto rectal, no debería sentir dolor. Y realmente esa es la lucha de nosotros, de Bari. Cada día convencer a las personas de que acudan al médico. ¿Por qué? Sencillamente porque yo prefiero un paciente
diagnosticado a tiempo, a quien yo le pueda ofrecer algún tratamiento con intención curativa, que un paciente ya evolucionado que le diga, mire, es que lamentablemente lo que tenemos es esto como recurso. Y de ahí que nosotros queremos promover eso, de que el paciente vaya al médico a tiempo. Pero yo creo que es un tabú que está en nuestro medio, hay mucha chercha, mucha broma al respecto, yo lo entiendo, muchas veces bromeamos, pero yo creo que a la hora de seriedad, de acudir al médico, debemos reconocer que es beneficioso hacer una detección temprana, en esta y en cualquier otra patología, igual que en una cardiopatía isquémica, diagnóstico temprano, igual que en un cáncer de mama. Es importante ir al médico antes. ¿Qué encuentra el médico en el tacto rectal que no encuentra, por ejemplo, en el análisis del PSA? Sí, realmente el tacto rectal nos va a hablar de consistencia. Es decir, nosotros cuando introducimos el dedo en la ampolla rectal, tenemos 3 formas de catalogarlo. Si nos tocamos la oreja es como si fuera fibroelástico, es una consistencia de una próstata de un adolescente, una persona joven, una próstata muy sana, fibroelástico. Una consistencia nodular, que es como si tocáramos la punta de la nariz, eso es típico de un paciente que tiene una próstata crecida, aumentada de tamaño, que puede dar síntomas obstructivos. Y por último, una próstata pétrea, dura, es como si tocáramos esta porción aquí entre las cejas. Esa consistencia nos va a decir si la próstata es benigna o no, nos va a dar una idea, porque el diagnóstico es por biopsia. Ahora bien, hay pacientes que dicen, doctor, no me haga el tacto rectal, hágamelo solo en sangre. Ese es el día a día de nosotros. Es un poco evadiendo la pregunta que acaba de hacer, ¿no? Evadir el examen físico. Pero es importante recordar que hay pacientes que tienen cáncer de próstata, que no expresa elevación de PSA, es decir, que le hacemos el análisis en sangre y no sobrepasa el punto de corte, que en nuestro medio es 4, que en otro sitio puede ser 2.5 o 3, dependiendo de la edad del paciente. Y entonces, hay pacientes que no elevan PSA y son los más agresivos, que son los tumores neuroendocrinos. De ahí que hubo un momento en que el False Track de Estados Unidos pidió mundialmente que no hiciéramos más PSA. Sin embargo, es importante las dos cosas. Yo digo que son complementarios. El tacto rectal es importante y el PSA es importante. Tacto rectal más PSA. ¿A qué edad, como hombre, yo debo iniciar el contacto con estos dos conceptos de examen? Bueno, realmente depende de la etnia racial. Está determinado, por ejemplo, los anglosajones, los nórdicos de Europa, generalmente desarrollan cáncer de próstata a partir de los 50 años. Los negros, los afroamericanos, los caribeños, latinos, tenemos una tendencia a tener cáncer a una temprana edad, antes de los 50 años. Por tanto, las recomendaciones es a partir de los 40 años de todas las sociedades. Ahora bien, si existe algún familiar directo, es decir, el padre, un hermano, un familiar directo con antecedentes de cáncer de próstata temprano, lo ideal es ir al médico antes, incluso a partir de los 35 años. En términos generales, la edad de corte son los 40 años, en nuestro medio. ¿Cuál es el corte hectáreo que tú utilizas para decir cáncer temprano? ¿Cáncer por debajo de 50 años? Sí. ¿Es cáncer temprano? Sí, claro. ¿Por encima de 50 años ya es un cáncer de aparición normal? Sí. Bueno, normal no. La Sociedad Dominicana de Urología publicó el año pasado una estadística local nuestra. Dicho sea de paso, disponemos de poca estadística y por tanto esta la quiero nombrar. Y se estima que los hombres entre 50 y 60 años dominicanos puede ser que el 12% estén afectos de cáncer de próstata y no lo saben. Eso es un dato muy importante. Pero entre 50 y 60 años, ¿eso es temprano? Eso es el tiempo habitual. Habitual. Por ejemplo, yo tengo 57 años de edad. Si por razones de examen físico se me detecta cáncer de próstata a esta edad, entre 50 y 60 años, ¿qué es lo que yo le debo recomendar a mis hijos? Que comiencen el chequeo, ¿cuándo? A los 40 años. A los 40 sí. años. Si lo desarrolla entre los 40 y los 50, entonces ya los hijos deberían ir por lo menos 5 años antes que iniciara el diagnóstico. Es decir, si yo hubiera tenido cáncer de próstata a los 40 años, sí, mis hijos deben iniciar el chequeo a los 35. Si son 42, o sea, le restamos 37. Bájale 5 años a la edad del diagnóstico del cáncer del familiar más cercano. Exactamente. Me preocupa, doctor, que el público no maneje cómo saber que no está funcionando adecuadamente la próstata
Sería importante que nos explicara sobre eso. Sí, con el paso de los años, nosotros cambiamos y evoluciona nuestro organismo. Por ejemplo, una mujer de 57 años, como decía el doctor Lora, no tiene los senos que tenía a los 16, 18, 20 años. Están un poco tristes. Sí, y no es un problema de que ni de esposo, ni de hijo, ni que ha lactado, no, porque vemos muchas mujeres, incluso monjas, por ejemplo, o vemos mujeres que nunca tuvieron hijos, que igualmente desarrollan un crecimiento glandular. Es la exposición a una hormona que se llama progesterona en la mujer y testosterona en el hombre. Como vemos ahí en la imagen, por ejemplo, al lado izquierdo del televidente vemos aquí un tejido glandular prostático normal, con unos 16 a 22 gramos. Sin embargo, al lado derecho vemos una próstata aumentada de tamaño, y ella no tan solo aumenta por fuera, sino que aumenta por dentro y obstruye el conducto. De manera que el paciente de este lado va a tener un caudal miccional, es decir, el chorro para orinar va a ser menor. Va a verse la necesidad de empujar, va a tener la sensación de que no vacía la vejiga. O dice, doctor, es que yo comienzo a orinar y noto que el chorro es entrecortado. Y básicamente, estos son los síntomas que presenta un paciente con una hiperplasia glandular prostática. En algunos cánceres avanzados puede darse esta sintomatología. Al igual que en cáncer puede haber sangre en el semen, puede haber sangre en la orina, puede haber dolor óseo o dolor a nivel prostático. Por tanto, la sintomatología es variada y va a depender de cuál de las patologías tenga el paciente.